Buenos días, compañeros que hoy están aquí en este espacio de Cambio de Michoacán, en donde la pretensión del periódico es venir a pensar la problemática social y en general asuntos de interés público, como en este caso lo es la educación. Yo soy Rafael Mendoza Castillo, escribo aquí en Cambio de Michoacán. Bienvenidos a este espacio, maestro Jorge, Eric. Muchas gracias, Rafa. Gracias, maestro. Bueno, primero agradecer a Cambio de Michoacán, a don Vicente, a Samuel, a ti, Rafa, que por cierto no sabía que tenías este espacio. No, pues aquí te estamos. La tenías muy guardadito. Qué bueno, porque este tipo de espacios son muy importantes, son necesarios para que haya más elementos, en todo caso, en el ambiente social respecto a temas tan importantes como la educación, como el que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Jorge Cázares Torres, soy secretario general de la sección 18 del CENTE, pero de la CENTE también, de la coordinadora. Ajá. Y te agradezco mucho, Rafa. No, qué bueno que estamos acá. Eric. Buenos días, maestro Rafael, maestro Jorge. Amigos, soy Eric Avilés, soy doctor en Ciencias en Desarrollo Regional, soy director ejecutivo de Mexicanos Primero Michoacán, una organización que impulsa la educación de calidad para nuestra nación y para nuestra entidad en particular. Estoy para servirles, agradeciendo el espacio de Cambio de Michoacán, de Samuel Ponce, quien amablemente ha abierto estas puertas en ya la tercera ocasión para un servidor. Muy bien, pues entramos en materia. Se habla que, por algunos investigadores de lo educativo, que el sistema educativo mexicano está instalado en una crisis profunda en varios aspectos. Nos gustaría escuchar su punto de vista sobre esta crisis que algunos llaman catástrofe silenciosa, y yo la he puesto más bien como catástrofe ruidosa, ¿sí? No tan silenciosa. Y sí nos gustaría, desde el punto de vista de los empresarios, cuál es esa visión, y desde el punto de vista de la organización sindical que dirige el maestro Jorge, cuáles serían algunos puntos que de alguna manera nos orienten para ver esa profundidad de la crisis del sistema educativo. No sé quién quisiera. Bueno, yo quisiera en primer lugar señalar que efectivamente nos encontramos frente a una crisis educativa, pero realmente lo que está pasando en el país es que no solamente la educación está en crisis, la economía está en crisis, la política está en crisis, la sociedad en general estamos padeciendo esta crisis estructural propia de un sistema capitalista. Creo que eso no hay que perderlo de vista como una causa importante. Y particularmente en el caso de la educación, es una crisis provocada, es una crisis deliberada de la educación pública, me estoy refiriendo, porque se está tratando de aplicar la misma receta que se aplicó desde los años 80, sobre todo en los años 90, para privatizar el conjunto de empresas estatales y paraestatales que en ese entonces teníamos como país, como nación, y que fueron precisamente a partir de los gobiernos de Miguel de la Madrid y principalmente de Carlos Salinas de Gortari, que se empezaron a privatizar bajo la falsa idea y la falsa premisa de que lo público no sirve, que lo que sirve es lo privado, lo que está en manos de la iniciativa privada. Entonces se está aplicando en educación esa misma receta. Una parte importante para provocar esa crisis es reducir el presupuesto o no incrementarlo, ¿no? Y aquí efectivamente nos encontramos frente a una situación en donde el gobierno federal, sobre todo, el gobierno federal se va desobligando, es decir, va
dejando la responsabilidad del financiamiento de la educación en otras instancias, en el caso de los gobiernos estatales a partir de 1992, pero también a manos de los particulares, sobre todo de los padres de familia. Ese es algo que efectivamente provoca en gran parte esa crisis, porque ahora tenemos muchas más necesidades, tenemos escuelas abandonadas, tenemos maestros mal pagados, tenemos toda una serie de carencias que son precisamente las que motivan en el caso del sindicato y en el caso principalmente de la coordinadora, pues que tengamos que hacer distintas acciones para que nos escuchen, porque si no, bueno, ya sabemos que tenemos un gobierno de oídos sordos, muy al estilo de Salinas, ni los veo ni los escucho. Entonces, para nosotros ahí está una de las causas fundamentales. No es una, digamos, una crisis natural, es una crisis deliberada, provocada por quienes están interesados realmente en que la educación pública, a través de este desprestigio también que se ha generado, y más en los últimos años, una campaña millonaria para desprestigiar la educación pública y tratar de que se favorezca la educación privada. No por nada, incluso el gobierno de Calderón, el 14 de febrero del año pasado, incluso emitió un decreto mediante el cual se favorece a los que paguen educación privada con la devolución de impuestos. Entonces, es una ofensiva por parte de la derecha, que tampoco es solamente en el país, es una tendencia mundial. Nosotros aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo más bien, es esa tendencia que se está importando por parte del gobierno federal como recetas en un principio del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero ahora quien está tratando de determinar el rumbo de la educación es la OCDE, es la llamada Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto creo que forma parte del contexto. Yo hasta ahí dejaría el tema en cuanto a la crisis. Creo que más. Eric, sí, pues bueno, ¿cómo lo ves desde ahí, de ese lugar? Pues mire, yo primero señalaría, nosotros venimos de parte de la sociedad civil, no asumimos ni pretendemos tampoco pronunciarnos a nombre de la clase empresarial. Yo creo que esto lo deberían de realizar las cámaras y los propios empresarios. En Mexicanos Primero estamos ciudadanos de toda índole, hay académicos, hay padres de familia, hay ciudadanos de a pie, y también hay empresarios, ¿por qué no hay que decirlo? Son los que fundamentalmente están fondeando Mexicanos Primero, pero el pensar de Mexicanos Primero responde a la lógica de una asociación civil, a una organización de la sociedad civil. Pero en estos aspectos, efectivamente hay una crisis, coincido totalmente en esto con el maestro Jorge, en el planteamiento de que sí hay una crisis, las cifras que se dan en diversos estudios e indicadores, nosotros hacemos un reporte cada año que se llama el Índice de Desempeño Educativo Incluyente, y cada año, bueno, se va cambiando de nombre, fue metas, fue brechas, contra la pared. Este año, pues bueno, vamos a ver cómo se llama, todavía no está listo. Pero la intención de este tipo de estudios, al igual que los que se derivan de las pruebas estandarizadas tales como PISA, como Excale, como Enlace, nos permiten darnos cuenta de cuál es el desempeño. Tenemos también el Sistema Nacional de Indicadores Educativos, donde cada una de las 32 entidades tiene la obligación de cada año estar alimentando una base de datos sobre 69 de ellos. En esto Michoacán también sale muy mal evaluado. A nivel nacional no estamos en jauja, sí es una catástrofe silenciosa, como dice Gilberto Guevara Niebla, pero también podemos hablar de un holocausto ruidoso. Más grave. Sí, mucho más grave. Un caso concreto en Michoacán, hay actualmente más personas en rezago educativo que en Estados Unidos marines. El ejército de rezagados educativamente en Michoacán es más grande que el ejército más poderoso del mundo, ya por tradición. Esto nos habla de que en un país están entrenando a personas para matar, para hacer la guerra, y aquí los estamos condenando a cadena perpetua para traer el grillete de la ignorancia siempre.
Nos damos cuenta también de que nuestros estándares de pobreza, nuestros estándares de rezago educativo, de migración, de marginación, nos sitúan en los últimos lugares a Michoacán. A nivel nacional veíamos las cifras, por ejemplo, en el documental de Panzazo. Nos tomaría 327 años alcanzar a Shanghái en comprensión lectora. 327 años si no se mueven. Esto no es privativo solamente de indicadores internacionales. Nos situamos históricamente en 1921, la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Recordamos que había un 90% de analfabetismo. En el censo de INEGI de 2010 en Michoacán hay comunidades que tienen el 86% de analfabetismo. De las 10,000 comunidades hay algunas que todavía preservan la herencia de la ignorancia que estaba en el periodo revolucionario, es decir, la revolución no les ha hecho justicia. Coincido totalmente en que hay una crisis educativa en la nación y en Michoacán en particular. ¿Y tú cómo ubicas si existe alguna responsabilidad de los gobiernos, si hay alguna tendencia que no sea propia de nosotros, sino que sea una tendencia a nivel internacional? ¿Si ubicas alguna responsabilidad de actores en esta crisis? Maciosario, un extraño enemigo en el ámbito educativo. Yo creo que la crisis educativa en Michoacán y a nivel nacional tiene más que ver con nuestra propia inacción. Creo que es una crisis sistémica, pero vista desde dentro. Creo que todos hemos ido contribuyendo en las diferentes etapas del proceso en las que podríamos aportar un poco más, podríamos llegar a haber realizado un mejor esfuerzo. Internamente creo que hemos estado actuando mal, con nuestra acción u omisión, todos, padres de familia, académicos, sindicatos, gobiernos estatales, federal, municipal, por supuesto, bueno, el tema del sindicalismo, por todas partes creo que hay... ¿Entonces todos seríamos personas culpables? Yo diría que sí. No hay un señalamiento... Yo creo que no conviene ni siquiera pensar en que una sola persona, una sola figura o un solo organismo es culpable. Creo que todos tenemos un poquito más que podamos hacer, ya sea por la educación propia, por la de nuestros hijos o por la de nuestros alumnos, pagando nuestros impuestos, dedicándole 10 minutitos diarios, cada uno de nosotros a leer. A lo largo de una carrera académica es como si hubiéramos estudiado un año más. Tenemos que volcar hacia las prioridades el tema educativo para irlo jerarquizando. Lamentablemente, pues sí, efectivamente, en los últimos años, desde la gran cruzada vasconceliana de Narciso Basolmo y C. Sáenz, no ha habido otro momento como tal en el que confluyan las voluntades en torno a priorizar el tema educativo. Lo hemos dejado en tercer, cuarto término y pues bueno, ahí están las consecuencias. Perfecto. Pasamos... ¿quieras tú? Sí, yo quisiera hacer una réplica. En todo caso, no comparto el punto de vista de Eric en el sentido de repartir las culpas o las responsabilidades, porque si bien es cierto, cada quien tiene que agarrar lo que le corresponde. No, aquí hay cosas estructurales, o sea, lo dice Eric al final. No siempre hemos estado en esta situación. Hubo un momento importante en donde el país empujó un desarrollo desde un proyecto nacionalista, ¿no? Y en donde efectivamente la educación pública como tal avanzó de manera muy importante. Esto fue obviamente después de la Revolución y particularmente durante el gobierno del general Cárdenas del Río, donde se funda, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional y se da mucho auge a la educación media superior y superior. Y claro, se continúa con toda la campaña que se inicia desde 1922 con la creación de las normales rurales, la de Tiripetío, que fue la primera instalada en Tacámbaro en el año de 1922, para promover precisamente la Escuela Rural Mexicana, para llevar la educación hasta los lugares más recónditos del país. Es decir, había una inercia de reconstruir un país sobre la base de una filosofía. Había un impulso, pero ese impulso se acabó con los gobiernos neoliberales, se acabó con López Portillo, se acabó con Miguel de la Madrid, y no se diga con los 4 últimos. Entonces ahí hay un problema estructural. Y si hay una responsabilidad de parte de aquellos que olvidaron el proyecto nacionalista y se entregaron en aras de la globalización, en aras de la mundialización, a las determinaciones de estas instancias
supranacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Ahí es donde está el problema. Creo que lo demás es una visión idealista, pues, ¿no? De que si todos le echamos ganas, vamos a salir adelante. Yo creo que hay que hacer el mejor esfuerzo. Pero aquí también habrá que hacer un mejor esfuerzo por cambiar este régimen, este modelo que promueve la exclusión, que promueve la marginación, porque no solamente son los índices de analfabetismo, Eric, son los índices de marginación, son los índices de pobreza, de miseria. Es una desigualdad. Es una desigualdad tremenda, que los políticos lo reconocen, pero también no van a fondo. No van a fondo. Lo que se requiere en el país para que superemos la crisis educativa, pero también la crisis económica y la crisis social, ¿no? Con todo esto de la inseguridad, es cambiar el modelo. Vamos cambiando el modelo económico, el modelo político, y yo creo que las cosas pueden mejorar. Muy bien, sobre esto. A mí me gustaría saber, bueno, en todo caso, si se perdió la inercia, se rompió el momento, ¿en qué momento estuvo? Es decir, porque generalmente empezamos... ¿En qué momento el quiebre? Sí, se dice que viene el consenso de Washington, se dice que viene la entrada a la OCDE, que el TLC. Hay muchos momentos en los cuales pudiera llegar perfectamente a encuadrar este tipo de argumentación, pero... Es claro que algo pasó en los 60, 70, cuando no había un modelo neoliberal propiamente, cuando no se estaba todavía consolidando. Que sí hubo yo coincido también totalmente con el maestro Jorge en el sentido de que se perdió la inercia. Algo pasó de la escuela vasconceliana, de las misiones culturales, de la escuela rural mexicana, pero algo pasó durante el periodo del desarrollo estabilizador precisamente para que esto tronara. Todavía... Hay quien dice que Echeverría y que López Portillo no estaban volcados de lleno hacia el modelo neoliberal, al contrario, esto le ocasionó al presidente tener que derramar sus lagrimitas en su momento. Pero entonces, ¿en qué momento situamos esto? Si no lo contextuamos, si no podemos decir, pasó en 1971 con el 10 de junio, pasó en el 68, pasó con el consenso Washington, ¿en qué momento situó? Yo preguntaría al maestro Jorge. ¿Cuál es el momento, cuál es el punto de quiebre? Yo creo que fue precisamente cuando el gobierno de México firma la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el año de 1979. Ese es el punto de quiebre, cuando ya no se atiende al proyecto nacional y se atiende a un proyecto globalizador, ¿no? Porque precisamente es cuando estalla la crisis, esta crisis del capitalismo que tiene ya desde finales de los 70. Con Miguel de la Madrid en la ruptura. Sí, fue finales del gobierno de López Portillo. López Portillo ya le hereda prácticamente a Miguel de la Madrid el modelo neoliberal, ¿no? Y por eso, pero ya a Miguel de la Madrid le corresponde empezar a aplicar todo el conjunto de medidas. Recetas. Yo lo ubicaría ahí, Eric, ese momento, cuando se firma la carta de intención, que más allá de ser una carta de intención, es realmente un sometimiento. Ni siquiera son, como dicen, recomendaciones, ¿no? Son órdenes prácticamente. Entonces, ¿en aras de qué? En aras de sostener el modelo capitalista que ya desde esos tiempos, finales de los 70s, empezaba a presentar los primeros rasgos de esta crisis que hasta ahora la estamos viviendo, O sea, el modelo capitalista durante el siglo XX tuvo su gran crisis en 1929. Eso tiene como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción masiva de fuerzas productivas, se logra recuperar o estabilizar el modelo capitalista. Tiene su época de auge en los 50s, en los 60s, pero a finales de los 70s viene otra caída. Y ahí es donde empiezan países como el nuestro, que apenas iban apuntalando un desarrollo desde un proyecto nacional, empiezan de nueva cuenta a ser sometidos por los grandes centros de poder internacional. Sí. Bueno, ante esta crisis silenciosa, ruidosa de la educación en México, ¿cómo visualizan ustedes ese acuerdo entre Elbester Gordillo y Felipe Calderón? Ese acuerdo
que le llaman Alianza por la Calidad Educativa, ¿consideran que viene o que responde realmente a la solución de la crisis profunda del sistema educativo mexicano? ¿O fue un paliativo, fue un acuerdo entre partes que no viene a profundizar ese cambio necesario en la educación mexicana? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, al respecto, creo que de entrada el realizar una alianza, un acuerdo entre dos partes y no sumar a todos los actores involucrados directamente, maestros, padres de familia, asociaciones civiles, los poderes estatales, por supuesto las participaciones de los diferentes actores sindicales, ha hecho que pues tenga mucho trabajo el caminar diario de la alianza. Creo que ha habido muchas circunstancias que lo han demostrado. Se han realizado evaluaciones como la que hizo la Asociación Civil México Evalúa, valga la redundancia, en donde se señala que no se han logrado las metas y que el presupuesto, bueno, no ha sido tampoco ejercido muy eficientemente por parte de la ACE. Esto, sin embargo, a pesar de estas carencias, yo diría, pues, errores incluso hasta políticos, más que administrativos, más que en los procesos de gestión, porque no se generó la adecuada gobernabilidad educativa en torno a ellos, pues vienen arrastrando una serie de falencias mucho más graves. Es decir, llega un punto en el cual, por ejemplo, la prueba enlace no se puede aplicar porque en su momento no se les convocó a los maestros, no se les pudo involucrar en el proceso de ello. Pero también tenemos que reconocer del otro lado que la lucha ha sido muy frontal. Al igual que como, bueno, hablábamos en el punto 1 sobre la crisis del sistema educativo mexicano, en donde la propuesta que realiza la coordinadora es darle la vuelta al sistema, al modelo socioeconómico de México, toda la estructura de las relaciones entre el dueño de los medios de producción y el proletariado. Esto, pues, a decir verdad, implica sangre, implica muertos, implica un costo económico, implica un país paralizado, implica una guerra civil, implica muchas circunstancias que no se van a dar de la noche a la mañana, y a lo mejor los mexicanos ya estamos cansados de seguir derramando sangre, de seguir paralizando al país, de seguir dejando abandonando nuestras familias para buscar este tipo de medios de transformación. Yo creo que lo que yo pudiera decir es que ha hecho falta pensar en el cómo sí. Ya sabemos cómo no funciona el país y lo tenemos probado. Tenemos docenas de programas, de proyectos, de planes de desarrollo, el programa sectorial 2007-2012. Tenemos aquí en Michoacán las 22 acciones que promulgó la maestra Ida Sagrero, de las cuales no se cumplió ni una. Vemos el Plan Estatal de Educación del cuatrienio pasado, en donde también quedó desértico. Y de este no lo conocemos. De este, pues, todavía tenemos el privilegio de la duda debido a la Ley de Planeación y Desarrollo del Estado de Michoacán, que ahorita está en proceso. El gobernador actual se comprometió a entregarlo antes del plazo que determina la ley. Lamentablemente la ley está diseñada para un sexenio, no para un trienio, entonces le da de margen un año. Pero pues esto evidentemente sería terrible. Si entregan el plan de desarrollo en 2013, ya nos queda 2014 y 2015 es electoral. Entonces prácticamente sería un plan bienal. ¿Y entonces la ACE no impactó en el proceso de enseñanza-aprendizaje? De acuerdo con las evaluaciones que se han hecho por asociaciones civiles, dicen que no se han alcanzado los objetivos. Eso es innegable. El cómo llegar a criticar, reivindicar, reconstruir o formular una propuesta alternativa, yo creo que está en torno a la palabra gobernabilidad, al término gobernabilidad educativa. Perfecto. Jorge, al respecto. Bueno, yo quiero señalar que la ACE es el tercer acuerdo cupular que se trata de imponer en esta etapa de la crisis educativa, porque hubo un primer acuerdo cupular en el año de 1992 llamado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Los términos y el discurso de Salinas, ¿no? Modernizar la educación, porque Salinas nos vendió la idea a los mexicanos de que con su gobierno, con sus políticas neoliberales, nuestro país
iba a llegar a los primeros niveles a nivel mundial, que íbamos a llegar al primer mundo, y por eso su discurso de la modernización. Entonces, algunos, cuando se hablaba de ese acuerdo para modernizar la educación básica y normal, decían, bueno, pues eso está bien, porque pues quién no quiere en sus escuelas pues toda la infraestructura conveniente, adecuada, computadoras, etcétera, etcétera, los últimos avances en la ciencia y la tecnología. Pero aquí quiero recordar, desde entonces, yo era estudiante, pero desde entonces había una consigna de los compañeros del movimiento democrático, que surge precisamente también en este momento en que llega Salinas a través del fraude y empieza a hablar de su programa de modernización educativa. Decían los compañeros, modernizar quiere decir hacer más con menos. Y qué tanta razón tenían los compañeros, esa visión del movimiento democrático. Ya adelantaba que efectivamente lo que venía era un proceso de reducción del presupuesto, hacer rendir más a los maestros. Ya de antes venía la doble plaza, pero ahora venía la carrera magisterial, ¿no? Sí, hacer rendir más a los maestros para hacer más con menos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se trataba de asegurar la mayor cantidad de ganancia, ¿no?, para los grandes centros de poder en un mundo capitalista en crisis. No hay que olvidar eso, no hay que perder de vista que nos encontramos en esta fase. Bien, entonces, ¿qué significó el Acuerdo Nacional? La descentralización educativa, en donde el gobierno federal descentraliza solamente la responsabilidad de los estados, no así el financiamiento. Y por eso es que aquí en el caso de Michoacán, ¿no?, tenemos, como en el caso de varios estados del país, tenemos un problema de desestabilización de las finanzas. No niego que hay otros asuntos ahí, ¿no?, que hay otros factores del problema de las finanzas, pero un problema estructural tiene que ver con esto, con que en el caso de la educación, el gobierno federal, a través del acuerdo de 1992, descargó en gran parte el financiamiento en los estados. Hay datos que nos indican que antes de 1992, por cada peso que se destinaba a educación, 90 centavos venían a la federación, el gobierno del estado destinaba 10 centavos. Ahora, a más de 20 años de este acuerdo, o a 20 años de este acuerdo, la relación en cuanto a la participación Estado-Federación se ha movido de manera significativa, porque ahora de cada peso, 60 solamente pone la federación, no viene la federación, y 40 los tiene que poner el Estado. Eso evidentemente que fue un aspecto importante del acuerdo de 1992, no para bien, sino para mal, si vemos en cuanto al problema de las finanzas. Pero hubo otras cosas en el acuerdo del 92, la carrera magisterial, la participación social, también Salinas fue muy hábil en ese sentido, es decir, no queremos ser un gobierno que nos consideren como papá, tienen que ustedes que ponerle la solidaridad, yo pongo el 50%, ustedes ponen el 50%, como si el gobierno manejara recursos propios. El gobierno maneja los recursos del pueblo que se obtiene a través de los impuestos. Bueno, después de eso viene otro acuerdo cupular en el año 2002, y ahora con gobiernos panistas. Ya no es el discurso de la modernización, ahora es el discurso de la calidad de la educación. Y por eso es que Vicente Fox, igual como Salinas en el año del 92, con el Bester Gordillo, pactan lo que le llamaron el Pacto Social por la Calidad de Educación. Recupera todas las líneas que venían desde la modernización salinista, la descentralización, el llamado federalismo, la nueva fuente de participación social o de financiamiento, la carrera magisterial, etcétera. Lo recupera y los profundiza. Aquí es donde se empieza a hacer énfasis en el tema de la evaluación educativa. Y por eso es que se crea por decreto, a través de ese acuerdo del 2002, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Porque antes todo estaba regido por el Ceneval, ¿no? Por el Ceneval, que es una institución privada. Entonces, aparentemente se crea un instituto público que es el INE. Esta tendencia, insisto, de
de todo medirlo a partir de criterios o de pruebas estandarizadas, se genera desde 2002, pero se fortalece, se agudiza con la ACE. La ACE tiene 5 aspectos, el último es la evaluación, pero ha sido el que más énfasis se le ha dado, ¿no? Evaluar para mejorar, así se denomina el apartado número 5 de la ACE, y aquí lo que hay que decir es que este es el gran discurso, esta es la gran construcción social, ¿no? Evaluar para mejorar. Pero no hay que decir que no se trata de procesos de evaluación, se trata de procesos de medición, y no es lo mismo evaluar que medir. Los maestros sabemos perfectamente que entre evaluar y medir hay una gran diferencia. La evaluación tiene que ver con procesos desde el diagnóstico, del desarrollo del propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y la parte final. El resultado. Pero las pruebas estandarizadas solamente atienden la parte final, el resultado. Y entonces a partir de las pruebas estandarizadas se fomenta y se agudiza la campaña de desprestigio en contra de educación pública, en contra de los maestros y en contra del sindicato, porque hay que decirlo, o sea, allí, y sobre todo desde la iniciativa privada, y principalmente a partir del organismo que representa aquí a nivel estatal, ERIC, los llamados Mexicanos Primero, es que todo esto se usa en sus estudios para precisamente descalificar la educación pública, descalificar los maestros, descalificar el sindicato. Eso está muy evidente en su documental de Panzazo, que es una copia del documental gringo, por cierto, que se llama Esperando a Superman. Es una copia, pues. Muy simbólico. Sí. Todo esto es lo que está detrás, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con estos acuerdos cupulares, estos pactos cupulares. Lo reconoce Eric, no se tomaron en cuenta otros actores, otros sectores, pero fundamentalmente los maestros. Ese es el problema. El gobierno federal piensa que acordando con el Bester es acordar con los maestros, y hay una gran equivocación ahí. Entonces, si realmente se quiere salir del desastre educativo, como los propios empresarios le llaman, ¿no? O las organizaciones civiles como Mexicanos Primero, pues hay que tomar en cuenta a los maestros. Entonces, no se puede seguir cometiendo estos errores sobre la base del discurso de superar la crisis educativa. Eric, al respecto. Pues sí, bueno, una larga ya intervención. Tocó el maestro Jorge la parte de la evaluación, de las pruebas estandarizadas. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese? Sí, pues bueno, retornando, lo de la alianza, lo reitero, no se consensuó debidamente. Creo que es una verdad que no está a debate el día de hoy. Creo que estamos totalmente de acuerdo con el maestro Jorge. El tema de la eficiencia, yo creo que es muy importante. En hacer más con menos. Yo creo que sí podemos hacer más con menos, independientemente de donde estemos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con la gasolina de nuestro vehículo, con nuestra misma energía física para que duremos las 16, 18 horas que estamos despiertos al día. Yo creo que es muy necesario para una nación como la de nosotros, que se encuentra evidentemente en crisis, que hace más de 30 años un presidente nos dijo que íbamos a tener que, a partir de ese momento en adelante, administrar nuestra riqueza. Prepararnos. Prepararnos para poder gozar de la opulencia. Y bueno, esto lamentablemente pues sucedió en términos muy metafóricos, porque nunca la vimos, nunca la tangibilizamos. Yo recuerdo de niño, a mí cada rato se me devaluaba mi alcancía, mi cochinito, y hasta la fecha no hemos parado. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, el tema de la eficiencia yo creo que sí debería de ser reivindicado. Yo creo que todos podemos ser más eficientes y no nos hace daño. No nos quita nada que hagamos tantito más con menos en el mismo periodo de tiempo. No podemos trabajar más de lo que por ley se dice, ¿no? De lo que se tiene asignado, pero de que podemos dar tiempo de calidad, todo el día de labores y los 200 días de clase. Yo creo que ese es un hecho tampoco que está a debate.
La nación no está para seguir con dispendios. Michoacán no está para seguir esperando a que lleguen ingentemente recursos y que no se pueda modificar este estado de cosas. Michoacán se encuentra en quiebra financiera. Esto no lo digo yo, lo dicen las cifras. En 2010, en la primera reestructuración de la deuda, el 72% del monto sobre ejercido tuvo que ver con el tema educativo. En el préstamo que se pidió en diciembre de 2011 fue el 75%. Y le podemos seguir. En este año están presupuestados 17,000 millones. Todo apunta que va a haber un sobreejercicio de por lo menos lo del año pasado, que van a ser casi 4,000 millones de pesos de sobreejercicio en el gobierno del estado. Se habla de que un 60% del gasto educativo a nivel estatal tiene que ver con la participación federal y un 40% con la estatal. En Michoacán estamos arriba todavía a pesar de todo. Nuestro nivel de recaudación es muy bajo. Una razón más por la cual tenemos que ser eficientes y pues ahora sí apretarnos el cinturón como lo han hecho muchas naciones que históricamente han salido desde abajo. Ahí está el ejemplo de Corea del Sur, está el ejemplo de Cuba, también podemos hablar de los dos hemisferios y darnos... ¿Pero quién se da a apretar el cinturón, los de abajo o los de Todos, arriba? todos. Yo digo que ya ni el empresario más opulento, ni el ciudadano más humilde pueden pensar en que este modelo socioeconómico en el cual estamos viviendo, este esquema de dispendio, este esquema de pasar a cuarto, quinto nivel de educación es sostenible para nuestra nación. Es un momento en el que tanto el rico como el pobre tienen amenazada su supervivencia más elemental si no realizamos un acuerdo por la eficiencia y en el ámbito educativo particularmente. Entramos al tema de la evaluación. Efectivamente hay 3 momentos para realizar este tipo de proceso de gestión que nos permite darnos cuenta si estamos avanzando, si estamos retrocediendo. De entrada, todos tenemos que tener un diagnóstico. El diagnóstico nos lo da generalmente el formato 911, nos lo dan las estadísticas de la prueba enlace del año pasado, nos lo da el contexto socioeconómico, nos lo da el índice de desarrollo humano, el PIB per cápita de la comunidad donde estamos impartiendo clases, etcétera. El tema es que para lograr construir ese índice, ese evaluador integral, tenemos otra vez que sentarnos a la mesa. Tenemos que... Los actores. Exacto, sí, exacto. A mí no me parece la prueba enlace, pues bueno, aquí está esta propuesta alternativa y ya realizamos una prueba piloto, ya la estandarizamos, ya nos dimos cuenta si funciona o no funciona y tenemos que incluir estos elementos cualitativos. Aquí está una fotografía donde está el salón de palitos, aquí está el testimonio videograbado de una niña que llega a diario sin desayunar, aquí está el niño que tiene que trabajar en la noche, etcétera. Entonces empezamos a vestir esa evaluación con términos tanto cuantitativos como cualitativos. Yo creo que ahí es en donde está la verdadera lucha por evaluar integralmente a Michoacán, a México, está en el ámbito de la investigación. Está en el ámbito de la investigación militante, en el cual el maestro sea el principal recabador y aportador de pruebas de que efectivamente está en un contexto de adversidad y recobre al mismo tiempo, en el término militante, recobre el papel de líder comunitario que tenía en los 50s, que tenía en los 60s, que gestionaban la calle, que eran hasta padrinos de bautizo de 30 chamacos, etcétera. Este tipo de circunstancias se tienen que ir recuperando, pero a través de una comprensión mayor de la realidad. Y yo creo que es en donde podría estar el reto epistemológico, el reto también en el proceso de investigación de filosofía de la ciencia para los actores que están a favor de la protección de los derechos de los trabajadores, en este caso el sindicato. Yo creo que en el ámbito de capacitación se podría lograr mucho y por supuesto no matar al mensajero. La evaluación es el mensajero. Aunque sea una medición como la prueba enlace, sí, coincido en que es una fotografía de un momento. Pero detrás de ella hay una construcción por parte de pedagogos, por parte de una serie de personalidades muy capacitadas, se ha pilotado, cada año está discusión, hay mesas constantes y hay participación de académicos muy importantes. Efectivamente no se ha tomado en cuenta la coordinadora. Yo, en los zapatos de la coordinadora, yo lo primero que diría es, súbanme a la mesa y vamos a opinar. Yo creo que otra vez el tema de la gobernabilidad, que creo que es transversal a toda esta entrevista. Y bueno, Mexicanos Primero, finalmente vamos a realizar unas puntualizaciones. Creo que ha quedado un poquito suelto esto. En primer lugar, Mexicanos Primero está totalmente a favor de la escuela pública. Tenemos el premio ABC y el premio ABC Michoacán, porque dadas las circunstancias
en nuestra entidad no participan mucho los maestros a nivel nacional. Premiamos a los 3 mejores maestros michoacanos de acuerdo con las pruebas que presentan de estar haciendo mucho con poco. Por ejemplo, maestro que logra sacar a sus alumnos por encima del promedio nacional de enlace en una comunidad, ni siquiera la cabecera municipal del 4º municipio más marginado de Michoacán, que están a la vez entre los 100 municipios más marginados del país, creo que es heroico. Y asimismo, bueno, la maestra Rita Juárez, por ejemplo, que está en la técnica 3, que está sacando medallas de plata, de oro, de bronce a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en Infomatrix, que a mí me toca ver que está realizando con computadoras de desechos control numérico que les permite, por ejemplo, ascender y descender una puerta eléctrica, que les permite controlar la humedad, la presión, la temperatura de una casa. Esto ya es un medio de vida que prácticamente se está poniendo en tus manos en 3º de secundaria. Ya está capacitando a los niños para poder ganar el pan con el sudor de su frente y posteriormente, bueno, seguir elevando su nivel de comprensión de la realidad. Entonces, Mexicanos Primero no acepta por ningún motivo el mote de privatizador. No estamos a favor de la privatización. Ya hemos incluso realizado un análisis cuantitativo. Hay una escasa cantidad de los centros educativos que pudiesen llegar a ser rentables y tendrían que ser bajo algunos esquemas, en el absurdo de que esto se realizara, bajo algunos esquemas otra vez muy leoninos. Lamentablemente para Michoacán nos encontramos en esa circunstancia y yo creo que es desde la escuela pública y sosteniendo en todo momento la escuela pública bajo la rectoría del Estado como va a darse este cambio. Nunca vamos a pensar y vamos a estar a favor de que Michoacán se privatice la educación y mucho menos a nivel nacional. Pero sí reitero, hay que tomarnos en cuenta todos y hay que seguir avanzando en este diálogo. Muy bien. ¿Más, Jorge? ¿Quieres agregar algo? Sí, yo quisiera, antes de plantear algunas propuestas, hablar sobre este tema que plantea Eric de apretarnos el cinturón. Aquí la pregunta es, ¿cuánto más? Porque llevamos 3 décadas apretándonos el cinturón. En el caso de los maestros de educación básica, hay estudios serios, como el del Centro de Estudios Económicos de la UNAM, que ya desde hace 4 o 5 años indican que los maestros de educación básica, en los últimos 20 años, ¿no?, hemos perdido más del 80% de nuestro poder de comprar el salario. Somos los trabajadores peor pagados. La instrucción se aprieta en el cinturón, ya no tiene agujeros. Ya no. O sea, realmente es llegar a ese problema de la inanición, pues, ¿no? Entonces ya no podemos hacer eso, Eric. O sea, si tú nos convocas a que nosotros nos sigamos apretando el cinturón, ya no es posible. Porque, tú dices que todos nos apretamos el cinturón. Sí, no hablé de los maestros, hablé en general. Pues sí, pero eso ¿quién lo va a lograr? ¿Quién lo va a instrumentar? Cuando aquí en el país tenemos un puñado, ¿no?, 25, 30 familias, que son las que detentan el poder económico y político además. O sea, todo el mundo sabe quién está detrás de los candidatos de la derecha, ¿no? Televisa, Carlos Slim, etcétera. Entonces tenemos aquí al hombre más rico del mundo, por cierto. Entonces, tú cuando has escuchado que el gobierno federal diga que de lo que tiene, de los más de 60,000 millones de dólares que tiene Slim, se le va a un porcentaje a expropiar, ¿no?, una parte de su riqueza, ¿no?, para destinarlo a desarrollo social, al combate a la pobreza, la educación, etcétera. Entonces, creo que es un asunto mucho más de fondo, ¿no? Pero por lo pronto nosotros no estamos de acuerdo en seguirnos apretando el cinturón. Es como cuando también aquí el gobierno del Estado plantea o propone, o incluso por decreto publica su plan de austeridad, ¿no? Ahí no se habla en absoluto de cómo a los grupos más acaudalados del Estado, como por ejemplo Organización Ramírez, ¿no?, pues se les va a ajustar también. No, nada más habla de que se van a recortar las plazas. Como una reforma fiscal gradual. Que los que venían laborando de la administración anterior a la hora, a este momento, ya no van a seguir laborando, aunque venían como
por contrato, trabajando por contrato. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo en eso. Bueno, sí llegó el momento en que los de arriba se tienen que apretar el cinturón. Aquí el problema es quién va a lograr eso. O sea, ahí hay un problema político. Bien, yo quisiera plantear algunas propuestas. Creo que Eric al principio dijo algo que no son necesariamente nuestras propuestas como coordinadora. Nosotros no hemos hablado de sangre, no hemos hablado de lucha armada. Quiero decirte, Eric, que nosotros como coordinadora, desde que surgimos como la corriente disidente al interior del CENTE, porque también aquí hay que aclarar, Rafa. Ya ves que ahora el Bester salió con sus spots diciendo que una cosa es el CENTE y otra cosa es la CENTE. O sea, el Bester está mintiendo porque todos somos del CENTE. Sí, claro. A mí me descuentan cada 15 días el diferentes 1% del salario, porque soy miembro activo del CENTE, ¿no? Pero claro, nosotros desde 1979, después de tanta represión, de tanto control por parte del chavismo sindical, en aquel entonces por Carlos Conquitud Barrios, el anterior cacique, pues es que surge la coordinadora. Y Eric, la coordinadora plantea tres puntos como parte de su propuesta. El primero es democratizar la educación. ¿Y eso qué significa? Que a los maestros se nos toma en cuenta para diseñar la política educativa en el país. Eso significa democratizar la educación. Hay una coincidencia, ¿no? Sí, definitivamente. Ese es un planteamiento original, ¿no? Desde 1979, cuando surge la CENTE. El otro planteamiento es democratizar el sindicato, porque el gran lastre, efectivamente, también de la educación, son estas camarillas, ¿no? Que usurpan la representación del sindicato. ¿Más de 20 años? Más de 20 años en el caso del Bester, pero antes padecimos la de Conquitud Barrios. Entonces, en la coordinación estamos convencidos totalmente que para avanzar en el fortalecimiento, en la mejora de la educación pública, tenemos que democratizar nuestro sindicato, ¿no? Y tercero, todo esto no lo podemos hacer en un contexto de antidemocracia en el país. Tenemos que avanzar en la democratización del país. Entonces, ahí no te estoy hablando, Eric, de socialismo, ¿no? A pesar de que varios sí reivindicamos el socialismo, te estoy hablando del proceso de democratización de la educación, del sindicato y de un proyecto de país y un proyecto democrático. Sustentar la democracia participativa. Nosotros creemos en la democracia participativa, en la democracia popular, que también nosotros así lo hemos establecido. Todo eso no es solamente un discurso general, tenemos hechos concretos en cuanto a democratizar la educación, tenemos propuestas, tenemos iniciativas. También en el campo de la formación, nosotros no tanto le llamamos capacitación, Eric, pero sí venimos desarrollando procesos de autoformación, ¿no? O incluso hasta de reeducación de los propios docentes. Aquí Rafa es testigo de que cada año, en los últimos 10 años, hemos tenido en verano un curso, que así le llamamos, curso de formación del educador popular, porque se nos fue arrebatado ese ser educador popular o apóstol de la educación, ¿no? Se nos fue arrebatado, entonces tenemos que recuperar ese ser como educador popular. Por eso cada verano, ahora ya nos vamos a volver a preparar para realizar nuestro 9º curso de formación del educador popular aquí en Michoacán. Tenemos más propuestas. Yo no quisiera extenderme, pero eso es lo que yo en este tercer momento apuntaré. Eric, plantea el maestro Jorge y varios investigadores de la educación que efectivamente al interior del sindicato de maestros se enquista, se instala aún les llaman mafia, les llaman grupos, familias. ¿Qué tanto este grupo del Bester Gordillo es un obstáculo para la calidad educativa? ¿Cómo lo ves toda esta parte? Y el planteamiento de la democratización de varias áreas en el país. Sí, bueno, en este aspecto creo que es en donde estriba precisamente el origen, la misión de ser de mexicanos primero, poner a los niños primero. Al momento en el cual asumimos desde la lógica de los niños y jóvenes de toda nuestra nación, priorizando sus intereses, priorizando un desarrollo humano integral,
en esos momentos se derrumban las estatuas de sal y en ese momento se derrumban las propuestas que no pudieran llegar a ser viables. Efectivamente, el tema sindical ha sido una cuestión muy polémica. En este sexenio vino el tema del SME, han venido muchas cuestiones que han ocasionado ya muertos, que el día de hoy cada marcha que se realiza en Morelia, Michoacán, corre con riesgos de muerte para compañeros maestros que se trasladan en sus vehículos y que todos sabemos, entre los 25 y 50 años la principal causa de muerte no es el cáncer, no es la diabetes, son los accidentes automovilísticos. Se le sigue convocando en número de millares a decenas de marchas, pues por supuesto que va a haber muertos. Yo creo que esa cifra silenciosa de muertos que está incrementándose, que ya van decenas durante estos 20 años de beligerancia sindical en Michoacán, están por primer lugar desgastando a las bases y en segundo lugar están pues olvidando a los niños. Solamente en este año se contabilizaron 15 marchas y 15 suspensiones irregulares de clase, más los 11 días con el día de hoy de paro indefinido, ya son 26 días de clase menos. ¿Qué estamos haciendo en torno a que de enero a junio ya hay 174 días, asumiendo que todo el año anterior hubiera sido totalmente elaborado, lo cual sabemos que también hubo convocatoria a marchas? Este tipo de pronunciamientos de que tenemos democracia educativa, sindical y una transformación del sistema educativo y del sistema socioeconómico mexicano, ¿en qué momento vienen los niños? Los niños se asumen más como una consecuencia que como una razón de ser de el accionar de la coordinadora, del accionar de este movimiento democrático. Yo diría primero los niños y después lo que gustemos y mandemos. Es en donde podemos llegar a realizar un mayor esfuerzo. Yo hablaría de los cursos de educador popular y ahí hay un curso, hay una parte donde se diga el maestro va a dar 200 días efectivos de clase, va a dejar de solazarse en el tema sindical para evitar las responsabilidades. Es en donde yo decía, tenemos que apretarnos el cinturón sistémicamente, pero para lograr que la educación de nuestros hijos sea la mejor herencia que les dejemos, pero como colectivo, como sociedad, y decir, a ver, aquí están los niños y jóvenes. Vamos a analizar las propuestas de la coordinadora, las propuestas del Bester, las propuestas del Banco Mundial, las propuestas del Ejército Zapatista, de quien sea, y vamos a ver, las que tengan que ver primero con los niños y jóvenes pasan, las que no, pues van a tener que argumentarlas mucho porque no les vamos a creer. Usted tampoco. Y yo creo que en ese término, el Bester Gordillo, lo que haya hecho y deshecho, está siempre tamizado y juzgado bajo el rasero de los niños y jóvenes mexicanos. Lo que haya hecho a favor, pues ahí está, y creo que lo que ha hecho en contra o las cuestiones que ha hecho en las cuales no ha integrado socialmente a la oposición, a la disidencia dentro del propio CENTE, pues también están evidentes. Creo que el maestro Jorge ya abundó al respecto y yo creo que el próximo paso es generar gobernabilidad para los niños, gobernabilidad en el sistema educativo para lograr grandes acuerdos que, como lo señala el maestro Jorge, pues se tienen que lograr. O sea, esta transición hacia la democracia dentro del sindicalismo, por ejemplo, ahorita viene el tema del relevo del comité ejecutivo seccional aquí en Michoacán. ¿Cuántos se van a reelegir? Podemos, una conclusión, dos conclusiones, cada uno, para terminar. Sí, bueno, yo quisiera antes de las conclusiones muy rápidamente decir aquí que efectivamente luego el discurso a favor o en pro de los niños es usado por todo mundo, por el Bester, por los empresarios, etcétera. Nosotros podemos demostrar, Eric, efectivamente que toda nuestra lucha en estos más de 20 años tiene como centro principal a los niños y te lo voy a demostrar. En el año de 1998 logramos que se entregaran los libros de texto gratuito para la secundaria por primera vez. Antes de ese año, si una familia no tenía para comprarle a sus hijos, a sus hijas, los libros de texto para secundaria, simplemente ya no podían ir a la secundaria. Terminaban la primaria, ahí sí hay libros de texto, pero en la secundaria ya no. Entonces fue algo que logramos con la lucha
magisterial, El programa de arriesgando, útiles escolares. sí, después fueron los útiles, después el calzado, los uniformes, desayunos escolares para los niños más pobres, en los municipios más pobres, más marginados, más becas, obviamente, también eso se ha venido incrementando de manera significativa. Entonces, no todo se tiene que reducir a los 200 días de clase. No todo es número, tiene que ver con estos procesos en donde no nos ha caído del cielo esos recursos que son extraordinarios, ¿no? Tiene que ver con estos procesos de lucha, y por eso es que si en Michoacán como en el país estamos mal en educación, que esa fue la primera conclusión, digamos, que en el principio planteamos y en donde coincidimos, bueno, yo digo que en el caso de Michoacán estuviéramos peor si no fuera por la lucha de los maestros. Entonces, creo que efectivamente hay una incomprensión de algunos sectores del porqué de nuestra lucha, pero creo que también en un sector muy amplio de los padres de familia está demostrado, o les queda claro a ellos, que tiene que ver con que están de por medio este tipo de mejoras, ¿no? Si nosotros nos encerramos, Eric, los 200 días del calendario escolar en la escuela, sucede que las políticas se imponen cada día y nos vamos a quedar de espectadores. Nosotros no queremos ser espectadores. El movimiento democrático en Michoacán del magisterio, la coordinadora, se ha convertido en un sujeto social, en un sujeto político, y eso es lo que ha hecho que nos sostengamos por más de 20 años. Además, por constitución, ahí estamos. Así es, y esto lo vamos a seguir sosteniendo, lo vamos a seguir fortaleciendo. Tenemos propuestas que no sean las más atinadas, más completas. 20 segundos. Bueno. Bien. Bueno, al respecto, a ver, decir, lo que se ha logrado en torno a los apoyos para los niños y jóvenes michoacanos, en este año solamente 2012 van 26 días de clase perdidos. 102 millones de pesos cuesta cada uno de estos días perdidos. Se han dispendiado 2.652 millones de pesos. Les va a llegar un apoyo de entre 300 y 400 millones de pesos a los niños. Es un tema de eficiencia totalmente. Michoacán va a seguir endeudado, por supuesto. Un buen maestro cuesta 2% más de salario para cada uno de sus alumnos. Cada vez que te toca un buen maestro en la primaria, en la secundaria, en promedio ganas un 2% al final, que se ha dejado de perder durante estos 20 años de lucha. Yo diría más de un ciclo escolar y más de un 2% de salario. Y también diría, los 200 días de clase se deben de respetar haciendo marchas en contraturno. El Che Guevara se levantaba a las 4 de la mañana a cortar caña, se iba a la oficina y se iba a trabajar. Yo creo que esos ejemplos de congruencia de izquierda se tienen que retomar, y eso yo lo digo incluso más como hijo de la escuela pública que propiamente como mexicanos primero. Me atrevo a decir de que a los maestros que deseen apoyar a la coordinadora, que hagan su esfuerzo para apoyarla en sábado y en domingo, no dejen solo al maestro Jorge. Sí, yo lo sé, pero también sé que que no aparecen en el mismo número. O sea, los maestros deberían de tener mayor conciencia social. Si están tan comprometidos con la izquierda, que hagan izquierda sábado, domingo y días de descanso. Y que no solamente se ciñan al calendario escolar, que lo respeten. E incluso la coordinadora yo creo que tendría más fuerza si los maestros estuviesen más comprometidos. Ya lo hemos hecho, Eric. Sí. Muy bien, muy bien. Pues gracias.